Bueno, vamos a seguir con más información. En este caso, Sofi Pérez está allí en el Eleton y en este momento hablando con nada más ni nada menos que el economista Milei, y lo tenemos aquí. Bueno, Milei, bienvenido a Carlos Paz y aquí haciendo un recorrido y hablando con la gente, ¿no? Sí, básicamente es parte de esta gira que venimos haciendo a lo largo y a lo ancho del todo el país, donde básicamente lo que hacemos es llevarles a las personas, digamos, una esperanza de que hay un futuro mejor, pero que ese futuro mejor solamente es posible si es abrazando las ideas de la libertad. Es decir, Argentina tiene futuro, pero solamente si ese futuro es liberal. Esto ven que hoy actualmente no se está cumpliendo, no se está realizando. Bueno, Argentina está entre los países más reprimidos del planeta Tierra. Es decir, Argentina es de los países que menor libertad económica tiene y claramente si Argentina no hace un cambio radical en el sentido verdadero de la palabra y hace un cambio de 180 grados en la forma de encarar el tratamiento de la economía, o sea, en menos de 50 años nos convertiremos en la villa miseria más grande del mundo. Por lo tanto, lo que nosotros venimos a proponer es un modelo que se aplicó en Argentina, que es la Constitución de Alberdi de 1853, puesta en marcha en 1860, y que en 35 años, después de ser un país de bárbaros, en 35 años éramos el país más rico del mundo. Aquellos países que lo hicieron en el mundo también le fue bien, que es el caso de Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong. O sea, es más, el caso más emblemático a mí me parece que es el de Irlanda, que era el país más pobre de Europa y que cuando decidió llevar a cabo las reformas de mercado, en 35 años justamente se convirtió en uno de los países más prósperos de Europa, llegando a tener un PBI per cápita 10% más alto que el de Estados Unidos. Por lo tanto, me parece que hay que ir a hablar con la gente, contarle las experiencias de otros países del mundo y que esto que acá en Argentina parece ser revolucionario es básicamente las ideas del sentido común y que está avalado por la evidencia empírica y que todos los lugares donde se hace lo que nosotros proponemos les va bien. Es decir, y si vamos a seguir viviendo de espalda a los datos, vamos a seguir estando cada vez más pobres y que los únicos que les va a ir bien es a los políticos, como viene pasando no solo ya en los últimos 100 años, sino con algo que se ha recrudecido esta tendencia, en especial desde el retorno de la democracia en 1983. ¿Qué lo lleva a trabajar en conjunto con Esper y Rosales? Bueno, primero porque yo, digamos, para mí siempre fue un modelo a seguir el estilo de José Luis. De hecho, hoy en la conferencia que hicimos recién justamente explicaba mi afinidad con el profe Esper y el reconocimiento, digamos, como alguien que marcó una línea de no dar concesión alguna a la casta política. Eso, digamos, era un elemento muy importante. Otro elemento que también resultó muy importante, que es el único liberal. Entonces, digo, no veo otro con quien juntarme. Entonces, y creo que juntos generamos una sinergia fenomenal, más allá de la excelente relación personal que tenemos entre los dos. ¿La gente qué dice? ¿Qué es lo que ustedes les comentan? ¿Pueden apoyar su proyecto? Mirá, vos sabés que esto es muy interesante porque hay cosas que aparecen recurrentemente, hay cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, vienen personas que ya llevan años, digamos, con planes sociales y una de las cosas que dicen es: yo sé que es probable que no pueda tener, digamos, un trabajo, no pueda reinsertarme, pero no quiero que mi hijo lleve esta vida. Quiero que pueda vivir honradamente de su trabajo. Y otra cosa que también es muy estremecedora, porque eso es cuando los chicos o los jóvenes vienen con los padres. Pero hay otra situación que todavía es muchísimo más estremecedora, que es cuando vienen las madres. Y cuando las madres vienen y me dicen: mi hijo me convenció, yo los voy a votar a ustedes
porque ustedes son mi última esperanza para que mi hijo no se vaya del país. Y eso no es un tema menor, por lo tanto, pero bueno, la única forma, digamos, que vos te vas a querer quedar en este país es si se vuelve atractivo. Lo único que lo va a hacer atractivo es si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Digo, nadie se va de acá para irse a vivir a Venezuela, a Cuba, ¿sí? O a Corea del Norte. No, digo, se van a vivir en los lugares donde hicieron las reformas pro mercado y les va bien. Respecto al manejo de la pandemia, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan sobre la vacunación? Mira, en mi caso yo he comentado que desde mi punto de vista estamos frente a un gobierno genocida, que si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre solamente hubieran muerto 10.000 personas por COVID el año pasado, y el año pasado murieron 40.000 personas, hoy ya estamos pisando los 50.000. Quiere decir que se murieron 30.000 personas, ¿sí?, por hacer las cosas extremadamente mal. ¿Qué son esas cosas? Mira, digo, a ver, yo no necesitaría decirlo, por decirlo de alguna manera, porque la cuestión cuantitativa es obvia. Si vos hubieras hecho lo mismo que el promedio mundial, hubieran muerto 10.000. Murieron 40.000, ok, quiere decir que vos hiciste mal las cosas y sos responsable por la muerte de 30.000 personas. O sea, el gobierno en su negligencia mató a 30.000 personas. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, primero porque lo que tiene que ver con la pandemia, a nosotros nos llegó 4 meses más tarde. Y podríamos haber mirado la experiencia de los países exitosos. Segundo, aun cuando vos no hubieras tenido la experiencia de los países exitosos, hay un modelo que se llama SIR, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos, fue desarrollado a mediados de la década del 50 del siglo XX, donde básicamente determina cuáles son las estrategias para combatir una pandemia o una epidemia. Y en ese sentido tiene una parte que depende de la responsabilidad individual, que tiene que ver con el uso de los barbijos, con los protocolos, ¿sí? Digamos, por ejemplo, con el tema de la higiene, ¿sí? Y, digamos, y por otra parte, digamos, la distancia social, digamos, cómo aislás personas dentro de la lógica del tipo de virus que enfrentas. Y después hay otra que tiene que ver con los testeos masivos, porque de esa manera, cuando vos haces testeos masivos, las personas que están infectadas dentro del sistema, vos los corres antes e infectan menos. Entonces, cuando vos sacás muy rápidamente los infectados con muchos testeos y además las personas trabajan activamente en su cuidado personal, no solo cae el ritmo al cual vos infectás personas, sino que además removés muy fuerte y en ese sentido, digamos, vos empezás a controlar la epidemia. Eso, digamos, eso es así de simple, aunque parezca tonto, pero es así de simple. Eso está en mi libro Pandenomics, digo, y está explicado y bueno, es un libro, digamos, no solo que es el libro más vendido de economía en Argentina, sino que además, o sea, lo he presentado en 20 países del mundo. Bueno, digo, no tiene mayor misterio. Entonces, ¿por qué no se hizo? ¿Sabes por qué? Porque para hacer testeos masivos teníamos que importar los test. Y esas eran licitaciones internacionales transparentes. Y como no podían robar, prefirieron que se muera la gente antes que dejar de robar. Por eso digo que estamos frente a un gobierno genocida. Ustedes entonces ofrecen algo diferente, ¿no?, para este año, para estas elecciones que se aproximan. Sí, obviamente, nosotros proponemos volver a las ideas de la libertad, las ideas que hicieron grande al país y que en los últimos 100 años hemos decidido ir abandonando. Es decir, con la llegada de Irigoyen al poder, digamos, empezaron a abrazar cada vez sustanciales dosis de socialismo y bueno, hoy estamos en una economía que directamente es invivible y que no tiene futuro. O sea, por lo tanto, o cambiamos o seremos inexorablemente pobres. O sea, pero bueno, está en la gente en tratar de ir por otro camino, pero si la gente sigue votando adentro de la falsa grieta entre el Frente de Chorros y Juntos por el Cargo, bueno, seguiremos condenados. O sea, la verdadera grieta es entre los políticos profesionales, parásitos, inmundos que no sirven para nada, y digamos los que
vivimos del fruto de nuestro trabajo y que solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bien de mejor calidad, un mejor precio. Digo, ¿te gusta ese, digamos, o sea, nuestro proyecto es el proyecto liberal y el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo? ¿No te gusta? Bueno, quédate con estos sistemas, digamos, de tiranuelos que tarde o temprano va a llevarnos a dictaduras, sí, sangrientas, como todas las dictaduras socialistas, y que lo único que van a hacer es generar un desastre. Pero de vuelta, si la gente optó por el masoquismo, o sea, nosotros venimos a proponerles volver a ser una potencia mundial. Si quieren, digamos, seguir viviendo. ¿Es posible que Argentina sea una potencia mundial? Definitivamente, si lo hizo en el siglo XIX, ¿por qué no lo va a poder hacer hoy? Que hay muchísimo más conocimiento y que se puede hacer además a velocidades mayores. No, por favor, un gusto. Un placer.